La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo desde dónde nos esté viendo o escuchando. La paz y la misericordia de Dios sea con cada una de vosotras, mis amadas. Este es su espacio Mundo Cristiano de las Mujeres. Y su hermana y amiga Wanda Elizabeth Jiménez de Peguero está aquí una vez más. Gracias a la misericordia de nuestro Creador. Qué bueno es estar en medio de ustedes y concluir victoriosamente este tema de la gracia. Joana, gracias por estar aquí otra vez. Bienvenida, te extrañamos. Lo vi. Siempre es un gozo para mí poder compartir la palabra del Señor. Es grato poder tener este tiempo y hablar de la palabra y sobre todo que ellas nos confronten en nuestras vidas. Esperamos a ustedes y siempre es nuestra oración. Y mi oración se ha convertido en que cada mujer que escuche este programa pueda ser verdaderamente edificada. Amén. Y ser esa mujer que habla la palabra, esa mujer sabia, sí, que edifica su casa y que edifica su entorno donde sí, quiera que esté. Quiero delante de todas ustedes felicitar a la nueva tía. Porque sí, tiene una sobrinitica. Tenemos otra integrante en la familia, se llama Ana, como su abuela. Ana, y con su hermanita mayor, Dameli. Así es. Esa es mi amiguita. Bueno. Así estamos regocijados del Señor, ver cómo Dios ha sido soberano en nuestra familia. Ay, sí, muy bueno. Sobre todas las cosas, su gracia ha sido derramada en cada uno de nosotros, trayendo vida nueva y haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña, porque la sociedad no quiere que nosotras sigamos amando y deseando el tener hijos. Él lo dijo, fructificados. Dios ha sido bueno, de verdad que sí. Joana, cuéntanos, solamente nómbrame los temas que hemos tratado con relación a la gracia para entonces hacer como un culminar en el día de hoy con relación a este tema del Evangelio como la gracia como el eje del Evangelio. Así es, durante este mes hemos hablado acerca de la gracia, iniciamos haciendo la pregunta, ¿qué es la gracia? Sí. Luego cultivando hábitos de gracia, también hablamos un encuentro con la gracia. Sí, ay, eso me encantó. Así con Pablo. Y la semana pasada, que no pude estar con ustedes, los medios de gracia, para crecer en gracia. Medios de gracia para crecer en gracia. Y el día de hoy, la gracia, eje del Evangelio. Así es. ¿Sabes, Joana, que estudiando el tema me encantó bastante recordar lo que es el Evangelio, porque a veces como que nos quedamos en la palabra per se y anteriormente confundíamos realmente lo que era el Evangelio. Y no, solamente es predicar la palabra y ya. No. El Evangelio es algo mucho más profundo. Pero antes vamos a definir lo que es gracia y lo que es eje. Entonces vamos Usted tiene una definición a mi palabra impactante de Evangelio. La palabra gracia, sí, ya lo dijimos al principio, pero quisimos no dejarlo fuera, ya que compone lo que es el tema de hoy, y es favor o don inmerecido. Así es. No lo merecíamos y se nos fue dado. La palabra eje es un nombre masculino, según el Wikipedia. Dice que es una barra cilíndrica que atraviesa un cuerpo giratorio y le sirve como centro para girar. Ahí es que yo quiero que nos enfoquemos. Le sirve como centro para girar. Un ejemplo, la polea fija está formada por un disco que gira alrededor de su eje. Entonces, sin ese eje, la polea no puede funcionar. Y nosotros, sin lo que es la gracia, el Evangelio no puede funcionar. Porque es algo que es intrínseco de lo que es el Evangelio. Y eso es lo que queremos hablar en el día de hoy. Ahora, Evangelio. Vamos a eso. Esa es la definición que nosotros tenemos desde pequeños cuando hablamos de la palabra Evangelio. Es buenas noticias. Buenas nuevas, buenas noticias. Nuevas de salvación. Sí. Pero viendo el enfoque de lo que es el Evangelio es mucho más. Sí. Que simplemente una buena noticia. Es una mala noticia que trae una buena noticia de saber que alguien vino a salvarnos. Exacto. Vino, dio su vida, vivió, murió, resucitó y dijo que vuelve. Y vuelve. Entonces no es solamente las noticias, es toda la vida del que trae esa salvación. Exactamente. Y me gusta como tú dices que es una buena noticia, pero que parte desde una mala. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque habla de salvación, pero el que no entiende eso va a decir, ¿pero salvo de qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué me pasó que no me di cuenta? Sí. Me caí en un hoyo y tienen que salvarme.
¿Me hundí en el mar? Bueno, sí, estás hundido en el pecado. Y entonces necesita que alguien vaya y te rescate de ahí. Y de eso se trata el Evangelio. De aquel que dio su vida para rescatarte, rescatarme. Porque es que yo le doy gloria a Dios porque Él lo hizo conmigo. Rescatarme del pecado. Y precisamente todo lo que es la vida de este que se encargó de rescatarme del pecado es el Evangelio. No es solamente el que tú recibas las buenas noticias de que hay quien te salve, hay un Salvador, sino quién era Él, cómo fue su vida, cómo murió, y la esperanzadora noticia de que regresará. No nos va a dejar aquí en este mundo tan perverso. Y esa parte de que murió y de cómo se completó el Evangelio cuando Él resucita. Sí. Se completa, consumado es, muere, pero resucita, y ahí vemos cómo se completa todo. Sí. Pero nos dice que vuelve, pero nos deja su gracia, nos da su gracia. Oye, mientras tanto. Como que pensó en un plan tan perfecto eso, para que nosotros hoy podamos contar con esa gracia y poder predicar correctamente el Evangelio. Sí, exactamente, porque necesitamos, una vez que ya experimentamos lo que es la salvación, entonces debemos entonces decirle a otro qué fue lo que pasó y cómo pasó. No necesariamente, como digo siempre, cómo pasó conmigo, sino quién es el que lo hizo. Exacto. Y exactamente cómo podemos hacerlo para hacerlo mejor cada vez. Dígase, caminar en esta vida, enfrentar las situaciones, entender que siempre habrán situaciones, pero que tenemos a alguien en quien confiar y tener la fe plantada en ese dador y consumador. Y me fascina cada vez que yo voy a esa vida de Jesús y desde su nacimiento, antes de su nacimiento, desde que fue profetizado, uno comienza y empieza por ahí precisamente por las profecías y por el Génesis. Así es. Porque es que todo apunta a Jesús, apunta al Salvador. Lo necesitamos. Pero vamos un poquito más a lo que es la gracia. ¿Qué significa entonces ser salvo por gracia? Porque ya hablamos del Evangelio, hablamos de Jesús, hablamos de su vida, de que necesitamos un Salvador porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces, ¿cómo nosotros logramos esa salvación, esa gracia para ser salvos? De hecho, no lo logramos nosotros, es algo que viene directamente por... Pues ¿cómo pasó entonces? Sí, porque realmente no es por de nosotros. Como hemos hablado durante este mes sobre la gracia, que es por ese sacrificio, de ese regalo, como bien mencionaba al inicio, del significado de la gracia, ese favor que usted y yo no merecíamos, no es por obras para que nosotros no nos gloriemos, sino porque procede de Dios, que envía a su Hijo para que ocupe el lugar que nos correspondía a nosotros. Y Wendy hacía la pregunta al inicio y decía, pero ¿qué yo hice? ¿Qué fue lo que hice? Salvarme. Yo soy buena. Y me gusta que David decía, en pecado me concibió mi madre. O sea, desde que yo nací soy un pecador. O sea, que heredamos esa condición pecadora desde el Génesis. O sea, esa condición, estamos separados de Dios porque nacimos con esa condición, y por eso es que usted y yo necesitamos ese Salvador. Sí. Entonces, ese sacrificio que hace Jesús nos otorga esa misericordia y esa gracia, y mediante ese sacrificio somos justificados cuando hemos recibido y creído en el Evangelio. Sí, porque hay una condicionante. La mesa está servida, pero si usted no acepta lo que se le está ofreciendo, ¿de qué vale? Entonces no cobra vida y valor en su vida esa gracia salvadora. Hay una gracia común que me encantó cómo se ha desglosado y cómo se ha hablado en todo este mes. De esa gracia común que yo decía, pero de verdad que mi Dios es inmensurable, es demasiado, Él es eternamente y para siempre bueno. Y su fidelidad es tan tenaz, tan ahí, ¿cómo le digo? ¿Cuál es la palabra? Tan real, que hasta el que no lo merece recibe toda la luz, el agua, el sol, la lluvia. Ninguno. No es hasta el que no lo merece, sino el que no le ha confesado, por así decir. Sí, tienes toda la razón. Ninguno lo merecemos en ese sentido, pero yo me refiero, y entonces ahí, y valga el aclarando, yo no lo merezco tampoco, pero estoy diciendo, por ejemplo, yo recibí al Señor, mi único y suficiente Salvador. Ya yo asumo que porque yo lo recibí a Él, pues todo eso también me pertenece, pero también es una posición equivocada, porque ni aún así me corresponde, ni aún así me pertenece, ni aún así soy digna.
Pero estoy hablando de aquel que lo niega, de aquel que dice que no existe. Te estoy refiriéndome de aquel que tú le hablas del evangelio, tú le hablas de que necesita arrepentirse, dice que no lo necesita, y le da la espalda total, y aún él recibe lo que es la bondad de Dios y todo, el aire que respira, que por cierto es bastante caro. Claro, usted no se imagina cuánto vale un tanque de oxígeno. Pregúntale a eso que le dio COVID, necesitaban uno de eso y no habían. Y todas las bondades que Él tiene para con nosotros, inclusive el hecho de tu poder levantarte y tu poder enamorarte, de tu poder casarte, de tener hijos, como estábamos hablando al principio, el hecho de tu poder gozar, porque es que el evangelio es algo que, esta vida cristiana, es algo que no debemos llevarla como si fuera una cruz a cuestas, sino que es un modo de vida que se lleva con gozo, con alegría, y lo quiero compartir. Y para llegar a ese punto de gozo, debo entender ese sacrificio que hizo Jesús. Definitivamente. Constantemente, de yo ver el sacrificio de Jesús, ver cuán pecadora yo soy, y cómo Él me ha otorgado esa gracia que nos va a hacer deleitarnos constantemente. Sí. No es que vamos a tener dificultad, que no vamos a tener dificultades ni nada de eso, sino que vamos a entender que fue mayor, o sea, fue más doloroso el sacrificio que hizo Jesús por mí, por salvarme de la situación que yo esté pasando. O sea, no se va a comparar nunca. Exacto, ¿no? Y que hay momentos en que tú dices, óyeme, pero ¿por qué estoy pasando por algo tan fuerte? Y créame que todos hemos pasado por situaciones así, que decimos como que Joana ni se imagina por lo que yo pasé y ella está hablando así, pero no sabe. No, vamos a hablar de Jesús y su sacrificio tan grande para con nosotros. De hecho, en la cruz, hubo un momento tan fuerte que Él le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Era fuerte la situación, era el pecado tuyo y mío y toda la humanidad que estaba sobre sus hombros. Pero me gusta la otra parte que dice, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Todavía aún así, él estaba consciente de lo que iba a pasar y aún así él dijo que sea hecha tu voluntad. Joana, vamos a leer en Romanos 11:6. Dice así. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Aquí Pablo se está refiriendo con relación a la gracia, está hablando de que no es por las obras que recibimos la gracia. Está hablando directamente, obras, por ejemplo? Esas acciones de esos sacrificios, esas cosas que se hacían, porque él estaba hablando directamente a los que quedaban del pueblo de Israel. Y le estaba haciendo entender, mire, no es por las cosas que ustedes puedan hacer, ya esto se trata de la gracia, porque si ustedes se dedican a hacer las obras solamente, eso no será gracia lo que ustedes están recibiendo, sino que va a ser un simplemente pago de obra. Lo que te está haciendo. Exactamente, y le está diciendo es que la gracia es lo que se le ha dado a ustedes, no por las cosas que ustedes puedan hacer, y él está haciendo ese énfasis al remanente, el que quedaba del pueblo de Israel, haciendo esa comparación. Y también podemos ver esta parte en el libro de Efesios, que también es el que más conocemos, que siempre citamos, que es Efesios capítulo 2. Versículo 8, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces ahí es porque somos hechura suyo y creados como en Cristo Jesús, para todas buenas obras. Me gusta porque no deja de fuera las obras, porque recibir la gracia da como resultado que hagamos esas obras, esas acciones o ese estilo de vida de un creyente. Sí, es que cuando hablamos de obras, estamos hablando, y creo que te comenté de hacer un toquecito, un énfasis a lo que le pasó a Martín Lutero. Él me sorprende mucho y de verdad les invito a que vean esos documentales que están bien preparados para explicarnos qué fue lo que le sucedió a él. Y cuando él tuvo ese confrontamiento con la palabra y se dio cuenta que toda esa liturgia que hacían también sucedía en aquel tiempo, que hacían muchos sacrificios, hacían muchos cultos y llevaban cosas como ofrendas, y entendían que de esa manera ya su culpa era ya quitada y ya yo no tenía más nada que podían empezar de nuevo. O sea, ya yo pagué, déjame coger otra deuda. O sea, no se trata de eso, porque es que
por lo que estaba sucediendo en el tiempo de Martín Lutero, que todo se corrompía de manera, y que de verdad no le voy a decir que es diferente ahora. La gente cree que haciendo cosas, sacrificios, puedes recibir alguna clase de bondad, puedes recibir alguna clase de bonanza, o en su defecto un favor, una sanación. Si yo hago esto, entonces quizás yo reciba sanidad. No se trata. Dios sigue siendo soberano y Él sigue haciendo lo que Él quiere, cuando Él quiere, y a las personas que quiere. Ahora, las obras en que nosotros nos estamos refiriendo es las obras de benevolencia para con tus hermanos, para con el prójimo. Exacto. Que aunque no te haga bien, tú le haces bien. Y tratar de que ese autocontrol del Espíritu Santo ocupe su vida, porque mire, hay veces que usted no quiere darle una buena obra a una persona. Por nuestra naturaleza y a veces el orgullo que se apodera de nosotros. Y usted mencionaba a Martín Lutero. Sí. Y lo que me gusta de él es que él hizo todo lo que él entendía que debía de hacer para él sentir esa salvación en su vida. Sentirse como que ya era salvo. Sí. Y él decía, ya yo golpeo mi cuerpo, oro el día completo, ya no encuentro y sigo teniendo esta carga. O sea, y él tenía un odio a Dios terrible. O sea, te detesto, por así decirlo, porque es que no me siento. Entonces, cuando él se encuentra con la palabra del Señor, que él dice que ve la gracia, justificados por fe, que es una de las partes que es solo por fe, solo fe. Y ahí vemos las 5 cosas que se establecen en estas 95 tesis. Y vemos cómo él abre y dice, no, es que es por gracia, no puedo hacer nada, porque por los sacrificios que yo puedo hacer no puedo obtener la salvación. No. Y es a través de la gracia, que es otro de los puntos, que es solamente por gracia, sí. es que recibimos esa salvación. Sabes, Johanna, que una vez que uno entiende, yo estaba hablando con mi esposo el otro día, no sé si fue ayer o antes de ayer, que yo le decía, oye, hemos estado el mes entero y yo he estado escuchando todos los programas y he tratado de entender como a su plenitud lo que es la gracia. Y cada vez me surgen más cuestionantes. Y yo decía, de verdad que uno tiene que simplemente vivirla, tomarla, darle gracias a Dios por ella y tratar de hacer lo que dice su palabra. Y a todo esto, una vez que uno va recibiendo todo eso, uno como que va recibiendo una paz y una tranquilidad. Claro. Porque ya deja uno de hacer un esfuerzo por querer lograr algo que por más que te esfuerces, no vas a lograr lo que tú crees que vas a lograr a menos que Él te lo dé. ¿Qué quiero decir con esto? Por más bondadoso que tú quieras ser, por más dadivoso que tú quieras ser, por más bondad que tú quieras que salga de tu corazón, espontáneamente no va a salir, si no es Dios que lo pone en tu corazón. Y entonces en eso es que nos tenemos que conformar, en lo que la palabra de Dios dice. Deja que el Espíritu Santo te llene, practica lo que son todas las enseñanzas que nos dan la palabra de Dios. Fíjate cómo Salomón recibió tanta sabiduría, que era el más sabio, que el mismo Dios le dijo, no va a haber nadie después de ti. Pero él se alejó de la fuente de la sabiduría y entonces comenzó a tener sus dudas y sus preocupaciones de que... Y a tomar malas decisiones. Pero horribles, o sea, él hizo de todo. ¿Por qué? Porque se separó de la vid verdadera. Nosotros una vez que queremos y tratamos de buscar por nuestros propios medios soluciones a nuestras inquietudes, lo que vamos es a terminar mal. Vayamos a las Escrituras. Ahí está todo lo que necesitamos. Y volviendo a las obras, ¿qué obras nosotros estamos hablando que tenemos que hacer? Esas son esas características que son el fruto del Espíritu, con la cual tú vas a ayudar a los demás, que te habla de fe, de mansedumbre, de templanza. Todo eso te ayuda a ser bueno con las demás personas sin necesidad de esperar nada a cambio. Y eso es muy difícil, porque el ser humano siempre quiere, aunque sean las gracias. Alguna retribución. Aunque sea que me mire bonito. Emma, ni siquiera abre la boca, que te mire cuando tú le das algo, le haces algo. No, dale o haz lo que tenga que hacer y sigue adelante. Y si te dijo amén, gracias, pues amén. Si no te lo dijo amén, tú lo haces para la gloria de Dios. Y eso es otro punto que siempre he tenido, Johanna, en mi mente, cuando hablamos de para la gloria de Dios y cuando estamos siempre delante de la presencia de Dios. Yo siempre he dicho, pero Jehová, si no es
por ti y contigo, y el Espíritu Santo que nos ayude, y mediante su palabra, no lo vamos a lograr. No, no se puede. Es que en nuestra vida es que dependemos de Dios y ahí que Exacto. debemos entender que es para la gloria de Dios. Sí. Que si hoy estamos aquí es por la misericordia de Dios, es porque Él lo ha permitido por su soberanía. Hablar del Evangelio, hablar de la gracia es entender quién es Dios, quién es Jesús, cuál es su sacrificio. Y como hablábamos al inicio con relación al Evangelio, para predicar el Evangelio yo necesito comprender la gracia. No puedo hablar Sí. del Evangelio sin entender la parte o la doctrina de la gracia, Sí. entender qué es la justificación, Sí. cómo se manifiesta la misericordia, que eso puede sonar bonito, las buenas nuevas de salvación, pero para poder tener el balance, y ese eje que se conecta, que tiene varios Sí. puntos, hay que entender específicamente qué es la gracia, que es algo que usted y yo, por más cosas que queramos hacer, no lo vamos a obtener por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Y me encanta el punto de recordar y entender que el mismo Jesús pagó el precio de mi pecado, y ya entonces al él ser representante mío delante del trono de la gracia, delante del trono de Dios, entonces yo debo de caminar en con eso enfrente, sin olvidarnos de que Él fue que pagó mis culpas Él pagó. Exacto. Y que siendo yo un vil pecador, Él decidió entonces pagar el precio. Una vez y por todas. Exactamente. Porque hablaba la semana pasada con el líder Arturo con relación a este tema. Y decíamos todos los sacrificios y todas las cosas que se tenían que hacer para presentar los pecados del pueblo. Lo que tenía que hacer el sacerdote, cuál era el ritual o el evento, lo que tenía que hacer. Más cuando Jesús estuvo en la cruz, que dijo consumado es, el velo fue rasgado. Sí. Eso se abrió para que nosotros hoy podamos tener ese acceso al Padre, contar con esa gracia, Sí. contar con la salvación y entender que ya nuestros pecados han sido pagados en ese sacrificio que Él hizo. Sí, realmente Él pagó todo. Completamente. Y expió mis pecados. Puede expiar también tus pecados. Si estás dudando, si en tu corazón hay alguna sombra de duda, te invito a que vayas a las Escrituras. Empieza por la vida de Jesús. Sí. ¿Cómo fue profetizado su nacimiento? Fue algo milagroso. Se envolvió todas las huestes celestiales. Se orquestó de una manera que no fue para que no podamos alcanzarlo, sino que Él vino y se humilló a lo sumo. Luego su vida, cómo Él la llevó, cómo en el caminar de sus 33 años para 3 años de ministerio, fueron 30 que Él estuvo preparándose como cualquiera uno de nosotros. O sea, Él dio ejemplo de que cabe la posibilidad, de que se puede, pero si nosotros aceptamos ese sacrificio, lo aceptamos a Él, el Espíritu Santo entonces nos da la fortaleza. Y dice la palabra, si ustedes oyen hoy mi voz, en Hebreos 3:15, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, para eso fue que Él vino, para que la gracia sea derramada por cada uno de nosotros. Joana, ¿nos Así vamos? es. Y las mujeres que nos escuchan, que podamos extender el Evangelio, que podamos compartir el verdadero Evangelio que muestra la palabra del Señor, y que otras mujeres puedan ser impactadas y entender cuál es su rol, cuál es su posición, entender cómo manifestar y mostrar esa gracia a sus hijos, a su entorno y a las personas que aún no conocen del Señor. Es nuestra responsabilidad porque hemos sido llamadas, hemos sido escogidas para predicar las buenas nuevas de salvación, que es su Evangelio, y sobre todo reflejar esa gracia que no merecíamos en su Hijo se nos ha otorgado. ¿Sabe que nosotras no podemos dejar que pasen las oportunidades para siempre hablar de nuestro Señor Jesucristo a quien sea que esté de nuestro lado, que esté a nuestro alrededor? Y realmente hay muchos testimonios que uno pudiera compartir con las personas, pero a mí me encanta que ellos vean mejor el ejemplo de Jesús, porque así ellos saben realmente que el protagonista es Él. Sí, exacto. Que no quiero que se enfoquen en mí, ni en mi persona, ni en lo que me pasó, aunque somos muy sensacionalistas y a veces nos gustan más en las películas las películas que tienen muchos efectos especiales y todo esto, más que lo que dice la misma palabra de Dios. Pero no temas. Como quiera que sea, el Espíritu Santo te va a dar a ti las palabras y la guía a seguir, siempre y cuando estemos
direccionados por la palabra. Claro, no vamos a estudiando la perder. palabra. Exactamente, escudriñándola, porque si no, ¿qué no va a salir? Jamás va a salir nada de nuestros labios. Solamente así lo vamos a lograr. Y entonces podemos permitir que este eje del Evangelio, que es la gracia, entonces siga siendo el balance en todo este caminar. Jesús es el centro de todo, Así definitivamente. Nos vamos por ahora, pero le dejamos con la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas. Su hermana y amiga, Wendy Elizabeth Jiménez Tepeguero. Bye bye, Joana. Bye. Bye.